con la conferencia Aventuras.js, literatura electrónica en español, por parte de Sergio Rodríguez Gómez. Sergio es estudiante del doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana. Es maestro en arte, magíster en semiótica y candidato a doctor en comunicación, lenguaje e información, y es una persona interesada en la programación creativa, las humanidades digitales y el uso de medios digitales para la creación de narrativas y argumentos. Es dibujante ocasional de cómics. El día de hoy tenemos pues la conferencia de Sergio. Muchas gracias por aceptar la invitación y por participar. Eh, entonces le entrego la palabra a Sergio para que pueda empezar con su presentación. Muchas gracias, Sergio. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por su presencia virtual. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, que tengo una presentación. Por favor, me confirman si la pueden ver. Sí. Sí, listo. Un segundo. Entonces, bueno, como está en el título de la invitación, de lo que les voy a hablar hoy es de, un segundo, la literatura electrónica o la biteratura. Ya les cuento por qué también se podría usar ese término de biteratura en español usando un software, una librería de programación que estaba desarrollando que se llama Aventura.js. Entonces, pues por el tiempo corto que tenemos, voy a tratar de contarles primero qué es esto de literatura electrónica, de biteratura, y un poco para justificar por qué el desarrollo de esta librería de programación Aventura.js, que es una librería que está hecha para hacer literatura electrónica en español. Y pues porque el problema de la brecha idiomática puede ser relevante, por ejemplo, para casos como este. Entonces, primero, a mí me gusta empezar como estas presentaciones sobre literatura electrónica, referenciando este libro que se llama Magnitud Imaginaria, del autor de ciencia ficción Stanislav Lem. Bueno, Lem es un autor famosísimo de la ciencia ficción, más que todo famoso por la novela Solaris. Pero este libro, Magnitud Imaginaria, es un libro muy particular porque es un libro de prólogos, o sea, cada capítulo es un prólogo, pero son prólogos de libros inventados, de libros que no existen en realidad. Y uno de los prólogos inventados que tiene este libro se llama Historia de la Literatura Bítica. Entonces, Historia de la Literatura Bítica es el prólogo de un supuesto libro que hace la historia de la literatura que escriben las máquinas, los computadores o los robots o bueno, cualquier objeto maquinal. Y entonces lo que cuenta este prólogo es que una vez las máquinas, es también como un libro de ciencia ficción, entonces una vez las máquinas empiezan a tener tiempo libre, o sea, han empezado como a suplir las necesidades que tienen los seres humanos y aún así les queda tiempo para algo, entonces empiezan a crear sus propias formas de literatura. Entonces, este prólogo cuenta que las máquinas empiezan, por ejemplo, imitando la literatura que hacen los seres humanos, pero que conforme avanza la tecnología y el tiempo, las máquinas empiezan a producir una literatura que incluso ya no es entendible para los seres humanos, sino que está hecha para el propio consumo de las máquinas. Y entonces empiezan a crear sus propias críticas literarias, su propia filología, sus propias teorías, su propia teología, su propia filosofía, ediciones críticas de su propia literatura. Entonces, pues es muy interesante como ese prólogo de Lem, porque efectivamente es como un juego imaginativo de qué pasaría si las máquinas fueran capaces de hacer literatura. Entonces, pues ya no en el terreno de la ciencia ficción, sino en el terreno eh, de la actualidad, pues efectivamente existen casos o existen personas que han pensado en la relación entre las máquinas y la producción de textos literarios. Y pues la producción de textos literarios en varios de los momentos de la producción.
tanto, por ejemplo, la influencia que puede tener una máquina en el autor, o si la máquina puede ser un autor de un texto literario, o si el propio texto puede ser una máquina, o incluso como pasa con el ejercicio imaginativo de Stanislav Lem, si las máquinas pueden ser lectoras de literatura. Ahora, una cosa que es importante y que quiero como resaltar es que aquí yo estoy usando la palabra máquina porque, y no necesariamente computador, porque en la historia de la literatura, antes de que existieran computadores, ya existían mmm, estrategias maquinales que usaban autores literarios para hacer sus obras. Entonces, como para hacer entender un poco cómo se pueden usar computadores y software y algoritmos para hacer literatura, me gustaría hablar de justamente esta idea de usar una máquina para hacer literatura, y esa máquina no es necesariamente un computador, sino, por ejemplo, un procedimiento o un sistema de reglas o, o una forma estricta y definida de cómo hacer un texto, o, por ejemplo, utilizar cosas como el azar. ¿Mm? El caso es que aquí con máquina me refiero a, como a definir un proceso para hacer una obra literaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda el libro El almuerzo desnudo de William Burroughs, como el poeta beat, como famoso estadounidense. Y este libro, El almuerzo desnudo, tiene una particularidad, y es que William Burroughs lo escribió con una técnica que llaman cut-ups. Entonces lo que hacía William Burroughs era coger la página que había escrito y cortar como pedazos de la página y luego volver a pegarlos con cinta en partes diferentes. Y eso es justamente lo que le da como el aspecto de extrañamiento particular que tiene este libro. Que, bueno, si no lo conocen, efectivamente es un libro muy extraño porque es como una especie de metáfora de las adicciones que tenía William Burroughs y como la existencia en un mundo súper extraño que se llama la interzona. Pero este ejercicio mecánico maquinal de hacer los cut-ups como que ayuda a enrarecer aún más el texto porque como que existe en una especie de desorden. Entonces, aquí ya estamos viendo como una especie de proceso algorítmico para modificar el texto, ¿sí? O un proceso mecánico, un proceso maquinal, que es, las reglas están definidas, recorte el texto y reorganícelo de otra manera. Pero una cosa que también es interesante de estos tipos de ejercicios creativos es que hay como una especie de equilibrio entre un algoritmo, que es una serie de instrucciones, como recorte el texto y vuelvo a organizar, y azar, como al organizarlo, como que se produce un ejercicio novedoso o una nueva lectura del texto. Entonces, la tradición, digamos, de la literatura electrónica se alimenta un poco de esta idea, de la idea de, por un lado, hacer un algoritmo y por el otro, tener un elemento azaroso que introduce como nuevas lecturas al texto. Otro ejercicio, por ejemplo, es lo que hacía, por ejemplo, el poeta surrealista Jean Lescure en el taller de literatura potencial Ulipo en los años 60. Entonces, por ejemplo, Lescure se inventó un procedimiento que llamaba procedimiento S+7, que consistía en tomar un texto que ya estaba escrito, normalmente un poema, y reemplazar los sustantivos, cada sustantivo que hay en el texto, por otro sustantivo, de hecho, contando desde el sustantivo que uno va a reemplazar, 7 sustantivos más adelante en un diccionario de sustantivos, ¿sí? Entonces, este procedimiento también es como un procedimiento maquinal, o como un procedimiento, de nuevo, algorítmico, porque tiene un sistema de reglas. Entonces, las reglas son, reemplace cada sustantivo por el séptimo sustantivo más adelante. Pero también, como les decía, tiene un elemento de azar, y es que pues yo no sé cuál es ese nuevo sustantivo, pero eso muy bajo la idea como de la poesía surrealista, va a producir como sorpresas o lecturas inconscientes que no se producirían de otra manera. Entonces, estos son como procesos maquinales literarios que transforman textos ya existentes. Pero, por ejemplo, si seguimos este dibujito que yo tenía acá, también podríamos pensar que el propio texto es una máquina, o sea que el propio texto mmm, funciona como una cosa, por ejemplo, que se puede navegar o que se transforma sobre la marcha o que
que me permite dar brincos de un lugar a otro. Y entonces un ejemplo de eso es la obra Rayuela de Julio Cortázar, que si ustedes recuerdan, pues Rayuela tiene como un orden convencional, ¿cierto? Se puede leer de una página a la siguiente, pero también tiene un orden en el que uno puede brincar de un capítulo a otro. Entonces, por ejemplo, Cortázar en cada capítulo sugiere un capítulo diferente al que uno podría brincar. Y esto, como en la tradición de la literatura electrónica, podría entenderse como literatura hipertextual. O sea, literatura en la que el texto permite saltar de un texto a otro o navegar de un lugar a otro diferente en el texto y no necesariamente es una lectura lineal de la obra. También pues, en la tradición literaria existen, por ejemplo, estos libros de, ¿cómo se dice? Construye tu propia aventura, elige tu propia aventura. Entonces uno puede decir, estás peleando con un robot, ¿sales corriendo o lo atacas? Entonces, si sales corriendo, ve a la página 100, si lo atacas, ve a la página 120, ¿cierto? Entonces, el propio libro funciona como un mecanismo hipertextual en el que uno puede como navegar de maneras diferentes de la historia y tomar decisiones. Entonces, estos ejemplos que les decía son ejemplos que ni siquiera usan computadores, pero que ya tienen como esta lógica algorítmica o esta lógica hipertextual en la manera en la que los autores abordan la forma en la que construyen la obra. Si ya vamos a hablar... bueno, otro ejemplo simplemente que es como una metarreflexión sobre la literatura hipertextual es, por ejemplo, el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges, ¿no? En donde está esta novela que contiene todas las posibilidades de la historia. Pero esto más que una obra que utilice estas estrategias es como una reflexión sobre, por ejemplo, las historias y las posibilidades y las bifurcaciones que pueden tener. Ya si empezamos a pensar en computadores propiamente, pues existen muchísimos experimentos que hacen uso de este tipo de estrategias. De los primeros que se registran es este que es un generador de cartas de amor hecho por Chris Strachey, que fue un científico de la computación ayudado por Alan Turing, que es básicamente el inventor de los computadores. Entonces, Chris Strachey y Alan Turing utilizaron este computador gigantesco que se llama el Manchester Mark I. Y con el Manchester Mark I hicieron un algoritmo en el que era posible generar cartas de amor como esta. Esta es pues una traducción, ¿no? Originalmente las cartas de amor las escribía en inglés. Entonces dice, querido cariño, eres mi ávido sentimiento. Mi afecto curiosamente se aferra a tu deseo apasionado. Mi gusto anhela tu corazón. Tú eres mi condolencia melancólica, mi tierno gusto. Entonces, una cosa particular como de estos textos generativos que hacía esta máquina es que tiene como la gramática correcta del inglés, pues en el caso original, pero aún así produce como un extrañamiento, como que a veces las palabras que usan no cuadran o no tienen tanto sentido para un ser humano. Y es porque esto efectivamente tiene esa mezcla que les decía de un sistema de reglas y también como una introducción de azar. Lo que hace esto es, por ejemplo, decir, añadir un adjetivo acá al azar. Entonces, mi afecto, curiosamente, un adverbio acá. Entonces, como que se puede reemplazar por otros diferentes y ese azar introducido en el texto es pues, lo que produce como nuevas lecturas o nuevos textos posibles generados. Y así en la historia de la literatura electrónica existen muchísimos casos, por ejemplo este que es un libro de poesía como que decía ser el primer libro escrito completamente por un computador, pero aún así pues lo que se descubrió es que de todos modos hay como un factor importante de selección de una persona de cuáles pueden ser los textos que sí son interesantes y los que no, ¿cierto? Entonces hay más como una simbiosis, como una colaboración entre la máquina y la persona que en realidad pues una cosa que un computador puede hacer por sí solo. Si les interesa este tema, por ejemplo, les recomiendo este libro de la literatura a la biteratura, que de ahí fue donde saqué este término biteratura,
y me parece más interesante que el de literatura electrónica, porque literatura electrónica lo puede hacer pensar a uno en mm, transistores, resistencias, baterías, electricidad, mientras que biteratura como que hace referencia al bit que es como la unidad mínima de información digital, que pues me parece que tiene más sentido con respecto a pensar en algoritmos, hipertextos, recombinación, azar, que son como procesos computacionales más que procesos electrónicos. No, no tienen tanto que ver con la electricidad, sino con la manipulación de información y de datos y cosas por el estilo. Pero el término más extendido en realidad es literatura electrónica. Yo estoy tratando de evangelizar y decir que debería usarse más bien literatura. Entonces hay varias estrategias eh, que pueden considerarse como estrategias literarias. ¿Sí? La manipulación de textos ya existentes, como lo que hacía Burroughs o lo que hacía Lescure, la generación de textos a partir de sistemas de reglas, como por ejemplo el generador de textos de Strachey, o interfaces de navegación hipertextual, como por ejemplo lo que vimos con el libro de Cortázar o con otros casos que ya les voy a mostrar. En Latinoamérica existen varios casos de literatura electrónica. Por ejemplo, tenemos los anipoemas de Ana María Uribe, que es una argentina. Ella lo que hacía en el 95, pues tenemos que tener presente la época en la que se hacía, era crear como unos GIFs animados en los que hacía unos poemas, pero los poemas también eran como unas animaciones muy sencillas, como que jugaban con elementos tipográficos, por ejemplo. Ya más recientemente tenemos cosas como, por ejemplo, la obra Promesas del artista colombiana Ana María Montenegro, que lo que ella hace es crear como una especie de obra intertextual en la que coge discursos de políticos y busca palabras en las que un discurso se conecta con otro. Entonces, si uno hace clic en una de las palabras, se desenvuelve el discurso de otro político diferente y luego uno puede crear un texto infinito, digamos, a partir de ir añadiendo y añadiendo fragmentos de textos que tienen palabras comunes. Otra obra, por ejemplo, es esta de Milton Laufer, que es un argentino, que lo que hizo fue mezclar El viejo y el mar con otra novela que ahorita no recuerdo cómo se llama, utilizando un sistema que se llama cadenas de Markov, que también les voy a mencionar más adelante. Y lo que hizo fue entonces producir un libro nuevo a partir de las probabilidades eh, y de la conjunción de esos otros dos obras. Y ese libro de hecho lo imprimieron y se puede conseguir y se puede comprar. Que es un poco paradójico, pues hacerlo con todo este sistema computacional y luego al final pasarlo como un medio convencional que es pues, el libro físico. Y también tenemos, por ejemplo, el cómic interactivo de Catalina Alguín y Johnny B, que se llama Muerte en el Bosque. Ellos son colombianos también. Y este es un libro que ganó la convocatoria de Crea Digital en el 2017. O sea, una convocatoria creo que sobre narrativas intertextuales. Entonces lo que pasa en Muerte en el Bosque es que es un cómic, pero hay como un misterio que hay que resolver. Entonces también funciona como una especie de videojuego porque dependiendo de las decisiones que se tomen, el resultado de la historia cambia. Entonces les recomiendo pues que busquen estos referentes. Por ejemplo, el de Muerte en el Bosque se puede buscar en internet y se puede pues probar y se puede jugar o leer. No sé qué palabra sería la adecuada para hablar de esto, como jugar, leer, no sé, la obra. Listo. Entonces, para que avancemos, pero de todos modos, si tienen alguna duda, estoy tratando de ir rápido para poder como mostrarles cómo ustedes podrían hacer sus propias obras literarias. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención, algún ejemplo que se les ocurra, pues lo pueden poner en el chat o pueden decirme. ¿Listo? De hecho, ¿cómo van? ¿Todo bien? Me pueden contar. Si quieren pueden ponerlo en el chat o decirlo en el micrófono. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Yo tengo una duda. Sí. Buenos días. Buenos días. Es que hablaste como de literatura y literatura electrónica. Pues estás tratando como de hacer la diferencia, entonces mi pregunta es como si actualmente se puede hablar de una diferencia o todavía no. Normalmente el término que se usa es literatura electrónica.
Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica hay una asociación y la asociación se llama Asociación Latinoamericana de Literatura Electrónica. Lo que yo propongo es que literatura electrónica, pues ya es difícil cambiar el término, pero me parece que es más adecuado literatura, porque literatura comunica mejor la idea de información y de dato, porque bit es un término que hace referencia a la información, mientras que Ok. electrónica, por ejemplo, si alguien estudia ingeniería electrónica, lo que aprende no es de bits, sino aprende de resistencias, electricidad, voltajes, cosas por el estilo. Entonces me parece que Ujú. electrónica es una palabra que no le hace justicia, digamos, a los conceptos que están alrededor de este tipo de creación. En cambio, bit sí es más apropiado. Pero bueno, es como eh, un detalle mínimo, ¿no? Al final. Ah, Como que bueno, no, muchas no, no gracias, importa pero tanto. no, está muy interesante esa. Listo, ¿no? Con Muchas gusto. gracias. Danilo, Sergio, a ese propósito, pues de los términos, pues yo también he visto que aparece el de ciberliteratura o sí. literatura. Pues, ¿qué opinas al respecto de esos? Eh, ciberliteratura se usa menos, eh, pero también ciber tiene otras connotaciones diferentes, ¿no? Porque el término de cibernética, pues, proviene como de... La cibernética tiene toda una historia también, ¿no? Que es como... La cibernética es como la ciencia de los sistemas de control, ¿no? Es una cosa que también surgió como en los 50 en Estados Unidos, pero de repente como que se puso de moda el término ciber, si se acuerdan como en los 2000 pues estaba el cibercafé, ¿cierto? Que era Mm. como el café internet y era como un uso pues ya muy extendido y tal vez desdibujado de lo que quería decir originalmente ciber o cibernética. ¿Mm? De hecho, pues cibernética viene como de, ¿cómo es que se llama este señor? Mm, Wiener, sí, como un matemático que trabajaba en Estados Unidos y como que viene del Kubernetes, como del timón de un barco, ¿no? Tenía que ver con controlar, con crear sistemas que controlaban cosas. Entonces, pues ciberliteratura como que suena como a computadores, pero digamos que yo insistiría en que literatura, además que es una conjunción más chévere porque suena como literatura, pero simplemente uno agrega una B. Pero bueno, es como un problema estético aquí, como un problema de sentido que tal vez no importa tanto, no es tan relevante, ¿no? Al final uno lo puede llamar como quiera con tal de que entienda pues a qué se está refiriendo. Eh, ¿Alguien más levantó la mano? Sí. Sergio, y cuando hablamos, por ejemplo, de los juegos de video, por ejemplo, un juego de video que reconstruye una obra literaria y el juego de video garantice toda la experiencia de construcción de la historia a partir pues de la interfase que puede ser computador o un dispositivo. Eso también se podría categorizar como literatura o ya sería como otra derivada, otra ramificación. Yo creo que hay muchos casos de videojuegos que son literatura. Hay, pues, ficción interactiva, los llaman. Si ustedes entran, por ejemplo, a Steam, como esta plataforma que Ujú. distribuye videojuegos, hay una categoría que se llama así, ¿sí? Ficción interactiva o aventuras interactivas. Entonces, ese género, yo creo que es muy eh, un género casi que literario o de literatura electrónica. Especialmente ese tipo, porque es muy parecido a lo que pasa con, por ejemplo, esta obra de Catalina Alguín y Johnny B., que es como una historia en la que uno toma decisiones y va avanzando en la historia. Ahora, ya otros juegos, no sé, como un juego que simula cosas de física y un mundo. Claro que tiene unas cualidades literarias, ¿cierto? Porque hay que crear como un mundo, una diégesis, un mundo de la historia y todo ese tipo de cosas, pero tal vez ya sería como demasiado estirar el concepto, llamar eso también literatura electrónica, ¿no? Ya como que podríamos decir, no, es un videojuego y ya, como que el concepto de videojuego lo ayuda a entender mejor. Vale. Listo. Bueno, entonces hasta ahí estaban como los conceptos, digamos, de la literatura. Ahora, como ¿cuáles son los herederos, digamos, de estos algoritmos que hacía, por ejemplo, Strachey en los 50? Pues hoy en día existen
software, existe librerías. Una librería no, en programación no es no es una librería como la entenderemos normalmente, sino que es un catálogo como de funciones de programación que uno puede aprovechar y que uno puede usar. Entonces, hoy en día existen librerías y software hechos específicamente para hacer obras de literatura electrónica o de literatura. Por ejemplo, estas dos que están aquí a la izquierda, Rita.js y Tracery.js, el .js es porque están hechas para el lenguaje de programación JavaScript, son librerías que sirven para generar textos, ¿sí? O sea, uno puede crear, por ejemplo, poemas de amor así al estilo de Strachey con estas dos librerías en JavaScript, Rita y Tracery, si les interesa buscarlas. Y esta de la derecha, que se llama Twine, es un software que se usa para hacer historias interactivas. O sea, para hacer historias en las que uno puede tomar decisiones mientras va leyendo la narrativa, la narración, el relato. Entonces, eh, pues acá tenemos 3 ejemplos de librerías que sirven para hacer ejercicios de literatura electrónica. Ahora, están muy bien, son muy buenas, son excelentes. Les recomiendo que si les gusta como programar y cacharrear y cosas por el estilo, las prueben y si les interesa este tipo de ejercicios literarios. Pero hay una limitación para nosotros y es que estas 3 librerías funcionan más que todo en inglés. Hasta cierto punto eso es irrelevante, eso no importa. De todos modos, nosotros si queremos hacer literatura en español podríamos usarlas, pero también hay cierto punto en el que eso se convierte en un bloqueo. Primero porque para usar la librería, y pues ese es un tema supremamente interesante de las humanidades digitales, que es la brecha idiomática, los lenguajes de programación normalmente están escritos en inglés. Si les interesa ese tema de la brecha idiomática, por ejemplo, pueden leer el libro Coding Places, que es un estudio sociológico que se hizo sobre Brasil y el desarrollo de software en Brasil, porque en Brasil, por ejemplo, se produjo un lenguaje de programación que se llama Lua, que quiere decir luna en portugués, pero el lenguaje funciona en inglés, porque lo que dice el autor de Coding Places es que nosotros vivimos como una especie de diglosia cultural, y eso se nota muchísimo en las humanidades digitales. Tenemos todo el tiempo un pie en el español y un pie en inglés, y todo el tiempo hay que estar como brincando y migrando de un lenguaje al otro. Entonces, si uno quiere escribir en programación, de alguna forma está escribiendo código en inglés o en un pseudo inglés computacional. Y además, por ejemplo, hay algunas funciones que tiene, por ejemplo, Rita, que no se pueden hacer en español. Por ejemplo, que tal vez ustedes conocen todos estos procesos de procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Como, por ejemplo, detectar partes del discurso en una frase, ¿cierto? Cuáles son sustantivos, cuáles son verbos, cuáles son artículos, tal. Rita puede hacer eso, Rita puede detectar cuáles son los artículos de una frase, pero solo en inglés. Entonces ahí ya tenemos una limitación, es que no podemos usar el software como en toda su potencia porque el software está pensado para funcionar en inglés. Entonces ahí viene, ahí viene aventura.js, no tengo la diapositiva. Aventura.js es pues una librería que yo he estado escribiendo para como facilitar la creación de literatura electrónica en español. Entonces las funciones, los elementos, la documentación que tiene la librería es en español. ¿Sí? Entonces miren, les puedo pasar el enlace por el chat. ¿Dónde está? Y esa librería, entonces, tiene toda la documentación, que primero ya es como un cambio, porque normalmente ahí también se manifiesta la brecha idiomática. La documentación es la información acerca de cómo se usa la librería, y normalmente esa documentación está escrita en inglés. Pues aquí hay una versión de la documentación de Aventura en español. O sea, aquí explico cómo se puede usar este software y está escrito en español, y las funciones se pueden escribir en español, y eso como que, pues en teoría, puede ayudarnos a acercarnos más y poder como apropiarnos de una forma más cercana al software y a la producción de este tipo de obras, ¿cierto? Sin tener que vivir con el cerebro dividido en lo que este autor de este libro llama la diglosia cultural. Entonces,
¿qué cosas se pueden hacer con Aventura? Espérense, aquí está. Hay 3 tipos de cosas que se pueden hacer con Aventura. Se pueden crear gramáticas generativas, o sea, se pueden crear gramáticas para generar textos. Se, pueden, se puede usar un sistema que se llama cadenas de Markov y se pueden crear narraciones hipertextuales. Entonces, ¿cuál es la idea de una gramática generativa? Bueno, si pensamos como en términos generales, una gramática es un conjunto de elementos y de reglas para combinar esos elementos dentro de un lenguaje. Por ejemplo, yo puedo tener un mundo gramatical en el que existen 3 elementos, como un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y yo puedo establecer un sistema de reglas acerca de cómo se pueden combinar estos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir, en mi gramática un elemento se puede poner y luego se puede poner un elemento debajo, ¿cierto? Eso es lo que en semiótica llamarían como la posibilidad de seleccionar elementos sería como el dominio paradigmático y la estructura, digamos, que yo le pongo a mi gramática sería como el dominio sintagmático, ¿cierto? El orden y las opciones que yo tengo para escoger. Entonces, por ejemplo, usando esa gramática yo podría dibujar una casa, porque estoy seleccionando ciertos elementos, por ejemplo, el triángulo y el cuadrado, o yo podría dibujar, por ejemplo, una persona, ¿cierto? Entonces, una gramática lo que define es el sistema de reglas de cómo se pueden recombinar estos elementos para poder crear un signo nuevo, una casa, una persona, lo que sea. Entonces, por ejemplo, en un videojuego podría tener una gramática del jugador de fútbol, ¿cierto? En la que escojo cabellos diferentes, o sea, es la parte paradigmática, pero la parte sintagmática es que el cabello siempre está encima de la cabeza, ¿cierto? No hay cabello en los hombros, por ejemplo. O sea, el sistema de reglas define dónde va el cabello y qué opciones hay de cabello. ¿Mm? Entonces, yo podría crear un generador de texto que utiliza este sistema que llaman gramáticas libres de contexto, que está basado como en las teorías lingüísticas de Noam Chomsky. Una manera como fácil de entender esta idea es esta. Miren. Supongan que yo tengo una serie de bolsitas de papel y cada bolsita tiene palabras recortadas. Entonces, por ejemplo, esta bolsa tiene artículos, esta bolsa tiene sustantivos, esta bolsa tiene adjetivos, esta verbos y esta adverbios. Y además, entonces aquí tenemos la parte paradigmática, que es una bolsa llena de opciones. Pero la parte sintagmática es el orden en el que se pueden disponer esas opciones. Entonces yo puedo decir, primero está la bolsa de artículos, luego la de sustantivos, luego la de adjetivos, luego la de verbos y luego la de adverbios. Ese es el orden, esa es la sintaxis, digamos, de mi gramática. Y ahora yo puedo realizar un proceso mecánico, maquínico, algorítmico, y es que yo meto la mano en cada bolsa, en el orden establecido, y voy sacando una palabra y voy creando un nuevo texto. Ese sería un generador de textos. Entonces, por ejemplo, yo saco una palabra del artículo y me sale la, saco un sustantivo y me sale manzana, saco un adjetivo y me sale alborotada, y así voy sacando palabra por palabra, y entonces produzco una frase. La manzana alborotada llora matemáticamente. Entonces fíjense que esta frase como que tiene una gramática correcta en el español, pero es un poco absurda en términos de significado, ¿cierto? Entonces ahí estamos justamente logrando como el ejercicio casi que surrealista de producir un texto novedoso a partir de definir un algoritmo y una gramática para poderlo generar. Ya les voy a mostrar ejemplos hechos con Aventura de esto. Pero incluso yo podría, por ejemplo, crear un generador de cuentos. Entonces, en mi generador de cuentos yo tengo una gramática porque, por ejemplo, tengo una bolsa de posibles inicios y una bolsa de posibles nudos y una bolsa de posibles desenlaces, o sea, parecido a estas bolsas que estaba mostrando acá. Pero dentro de la bolsa de inicios hay una bolsa dentro de la bolsa. Y hay una bolsa de exposiciones y una bolsa de problemas. Y en la bolsa de nudos hay un viaje y hay una batalla y así. Entonces yo puedo crear como una especie de árbol de posibilidades gramaticales. Y luego con el computador puedo generar cuentos nuevos cada vez que pues aprovecho el software. Entonces, ejemplos de esto hechos con Aventura. Por ejemplo, este es un generador de textos que se llama Autopoeta, que está hecho con la librería Aventura. Entonces, cada vez que yo pongo nuevo poema,
se genera un nuevo poema dadaísta. ¿Mm? Entonces, pues este generador de textos, efectivamente por debajo, en el software, en el programa, en el código, tiene eh, una gramática, y la gramática es la que permite como que se escojan aleatoriamente las opciones y que luego se recombinen siguiendo la estructura y la sintaxis que uno mismo propuso. Eh, pero, por ejemplo, este tipo de generadores también se pueden usar para generar imágenes, como yo les estaba mostrando. Entonces, por ejemplo, este es un generador de imágenes que está utilizando Aventura también, y es un generador de mechas, como de robots, como del manga clásico japonés. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo pongo aquí, hago clic en esta carita, se produce un nuevo robot. ¿Sí? Pero lo que está haciendo es utilizar una gramática visual que recombina los elementos de la imagen. ¿Mm? Bueno, entonces, bueno, aquí estaba el ejemplo del autopoeta. Y otro ejemplo que también hicimos en colaboración con un colega que se llama Juan Álvarez, es, por ejemplo, bots de Twitter que devuelven textos cuando un usuario les pide un texto. Por ejemplo, este se llama Astrobot. Y lo que hace el Astrobot es que cuando uno le pide un horóscopo, el Astrobot devuelve efectivamente el horóscopo para ese signo. Entonces yo le puedo decir para Acuario, y este generador me dice: tu mayor virtud es ser púrpura, una buena nueva llegará a tu vida, los amores que se recuerdan se inician en una idea. Entonces, lo que hace este generador de textos es utilizar la gramática que creamos para una gramática de horóscopos para generar un nuevo texto cada vez que alguien lo solicita. ¿Mm? Y como otro ejemplo, también desarrollamos, por ejemplo, este Archibot, que es un bot de Twitter que utiliza las funciones de aventura, pero para activar archivos de museos y de bibliotecas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, este archivo tiene un generador de cadenas de Markov, que ya les voy a contar, que lo que hace es, por ejemplo, crear estas imágenes que recombinan eh, poemas de la colección Un libro por centavos de la Universidad Externada. ¿Mm? Entonces, lo que hace esto es como crear un nuevo poema, digamos, a partir de las cualidades de otros poemas que ya existen en esa base de datos. O, por ejemplo, este archivo también muestra imágenes que provienen de la colección de arte del Banco de la República cuando uno le pide una situación. ¿Mm? Ustedes pueden explorar en más detalle cómo funciona el Archibot si lo buscan en Twitter, es @oyearchibot, y el Astrobot, el que produce horóscopos, es @heyastrobot. Bueno, voy un poco rápido porque el tiempo es muy corto. Otro sistema que también se puede usar en Aventura es esto que llaman cadenas de Markov. En este no voy a entrar en tanto detalle, pero básicamente la idea de cadenas de Markov es que yo tomo un texto y hago como un análisis estadístico de qué probabilidades hay de que una palabra siga a otra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo cojo todo este libro y empiezo a mirar qué palabras siguen después de la palabra libro. Y miro qué probabilidad hay de que distintas palabras sigan al libro en este corpus, en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que después de la B haya una A es 90% en este dibujo, mientras que la probabilidad de que después de la B siga otra B es 1%. Entonces yo creo como un mapa de probabilidades. Y luego con ese mapa de probabilidades se pueden generar nuevos textos, porque yo puedo como seguir una secuencia de probabilidades para poder producir la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente palabra. Entonces, por ejemplo, estos son textos producidos con cadenas de Markov basados en libros, eh, en diccionarios jurídicos. ¿Sí? Entonces, esto, como es un texto generado, suena un poquito absurdo, pero además, pero sí da la idea como estilística de este tipo de libros, como del legalés que hablan los abogados. Por ejemplo, dice: cédula, trozo de papel, aún referida a la capacidad del buque, el conjunto de elementos definidos por el hecho de una cosa. ¿Cierto? Suena como a abogadil, aunque es un poco absurdo, ¿cierto? Entonces,
una idea que yo creo que puede ser interesante de pronto para, por ejemplo, las personas que trabajan en filología, en lingüística y cosas por el estilo, es que uno podría en realidad utilizar estas estrategias literarias y de literatura electrónica para estudiar, por ejemplo, el estilo de un texto al generar textos que imitan ese estilo. ¿Mm? Y eso podría ser un ejercicio como de investigación-creación que aprovecha la literatura electrónica, pero como una aproximación a la investigación de un texto. ¿Mm? Obviamente no es de la misma rigurosidad que se haría con otro tipo de sistemas, sino como una forma de entender el estilo general de un texto. Bueno, y por último, la última cosa que se puede hacer con Aventura es estas historias interactivas. Historias interactivas que son historias hipertextuales. O sea, son historias en las que uno puede tomar decisiones mientras va leyendo la historia. Entonces, por ejemplo, esta es una historia interactiva que se llama Por la ventana. Y entonces, efectivamente dice, ¿qué es lo que ves por la ventana? Y uno puede escoger una opción. Por ejemplo, yo puedo decir una paloma. Y entonces continúa la historia de acuerdo a la decisión que yo tomé, ¿cierto? Si yo hubiera tomado el otro camino, entonces la historia sería diferente. La paloma va volando, pero ¿para dónde va? A ver si con sus hijos o a una fiesta. Y entonces puedo ir avanzando. Y aquí está la portada, el póster de la invitación de hoy. Y puedo escoger los propios caminos que yo quisiera para la historia. Entonces les voy a pasar esto aquí en el chat para que ustedes mismas puedan ver la historia y como tomar las decisiones que ustedes quieran. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo mucho más sencillo, miren, dice, érase una vez un círculo y no toma una decisión, dice, aplastar. Ay, no está funcionando esta imagen bien. Espérense a ver. Ahora sí, parece que la historia formó una elipsis, ¿cierto? Entonces, con Aventura se pueden crear este tipo de historias hipertextuales en las que uno va tomando decisiones. Ahora, esto yo creo que también puede tener un uso interesante para las humanidades digitales, por ejemplo, para la activación de archivos y de museos. Y un caso de eso es esta historia interactiva que está aquí a la derecha, que es una historia interactiva que utiliza el álbum del dibujante Peregrino Rivera. Peregrino Rivera fue un dibujante colombiano que acompañó a Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los Mil Días. Entonces lo que hicimos acá fue crear una historia interactiva en la que uno puede como navegar esta historia a través de este mapa, pero además uno puede ir escogiendo caminos diferentes utilizando los dibujos de Peregrino Rivera. Y lo que hicimos fue incluso crear como una especie de frases que conforman como una especie de poema que se va conformando en la medida en la que uno va tomando decisiones en la selección de la historia. Entonces, un poco esta historia interactiva lo que permite es activar el archivo de Peregrino Rivera y sus dibujos de una manera en la que uno puede pues, navegarlo tomando decisiones de una forma diferente y como permitiendo que las personas se acerquen pues, de una manera interactiva a este objeto cultural. Entonces les voy a pasar aquí el archivo también del álbum de Peregrino Rivera para que ustedes lo naveguen como prefieran. Bueno, entonces, como les decía, Aventura es una librería de JavaScript y si ustedes saben, pues, código de programación y saben usar, por ejemplo, JavaScript o programación en la web, pueden entrar a la documentación de Aventura y pues leer cómo funciona y cómo se usa. Sin embargo, como un poquito también intentando cerrar esa brecha como de la programación, una cosa que he estado desarrollando ya más recientemente, o sea, todavía está como un poco más crudo, es unas interfaces para poder crear historias interactivas sin necesidad de código. Entonces, pues me habría gustado como que hiciéramos un ejercicio ahorita, pero creo que por el tiempo pues no vamos a alcanzar. Pero
Una cosa en la que he estado trabajando y que quisiera mostrarles es no, eh, esta interfaz para crear aventuras interactivas. ¿Mm? Entonces, con esta interfaz uno puede, hasta ahora está en beta, todavía le falta mucho diseño y mucha cosa, pero se puede ya usar. Con esta interfaz uno puede, en vez de escribirlo con código, puede como visualmente diseñar la historia interactiva. Entonces yo creo unas escenas y creo unas opciones y voy conectando unas escenas con nuevas opciones. Por ejemplo, aquí tengo una escena que lleva a dos opciones. Es la misma del círculo. Érase una vez un círculo y si yo hago clic en el botón dejar tranquilo, entonces me lleva a esta nueva escena. O si yo hago clic en el botón aplastar, me lleva a esta otra escena. Y aquí en previsualizar puedo como probar mi historia. Miren, érase una vez un círculo y tengo dos opciones y puedo escoger alguna de las dos. Aplastar. Y pues ahí puedo como probar mi historia interactiva. Pero si quisiera, podría, por ejemplo, añadir nuevas escenas, ¿cierto? Final 3. Y aquí puedo como añadir nuevas opciones. Y puedo conectarlas y como ir creando un árbol narrativo con esta interfaz. Entonces, sin necesidad como de usar el código, puedo como empezar a crear mi historia. Entonces, pues les voy a pasar este beta también. Todavía le falta mucho trabajo, ¿cierto? Falta, por ejemplo, tener un tutorial de cómo se usa. Pero sí, si ustedes quieren ponerlo a prueba, usarlo, si creen que les puede servir para un proyecto, pues me pueden contar y ahí podemos charlar y continuar con este tipo de ejercicios. Y así he creado otras interfaces, por ejemplo, esta interfaz que se llama igrama, que es una interfaz para crear generadores de imágenes. No creo que por el tiempo les alcance a mostrar este igrama, pero también si lo quieren explorar, si quieren mirar cómo funciona, lo pueden usar. Y me está faltando algo que les iba a mencionar. Ah, sí. Lo último, ya para cerrar y para escuchar sus inquietudes y preguntas, es que yo coordino el Club de Programación de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, practicar cosas de programación o aprender, pues pueden, y son miembros de la red, pueden entrar al Club de Programación. Pero en el Club de Programación, el semestre pasado hicimos una muestra de pues ejercicios de programación que hicimos y varias de las personas que estuvieron en el club hicieron ejercicios con Aventura, con la librería. Entonces, por ejemplo, Juan Felipe Urueña, que es un estudiante de doctorado de historia, está haciendo unos paneles, unos montajes que utilizan como la teoría iconográfica del historiador Avi Warburg, que si ustedes lo conocen, él hacía como unos paneles en los que comparaba la iconografía de obras del Renacimiento. Pero lo que está haciendo Juan Felipe es utilizar Aventura y las historias interactivas para crear paneles en los que uno puede como navegar iconográficamente las obras. Entonces, por ejemplo, esta es una obra, un panel sobre representaciones coloniales de El Carguero, ¿cierto? De personas que cargaban objetos o a otras personas como en trochas y en caminos difíciles. Y entonces, si yo hago clic en alguna imagen de esta panel, pues aquí puedo como encontrar otra información sobre esta obra que está como puesta en esta conjunción iconográfica. Entonces, esto me parece que es interesante porque es un ejercicio propio de las humanidades digitales, ¿cierto? Como esta historia del arte, pero está utilizando estos ejercicios interactivos para como mostrar los argumentos y para como adaptar una metodología que ya existía en la historia del arte, que es como este estudio iconográfico de Avi Warburg, a como una versión contemporánea que puede ayudar también a activar archivos digitales. Acá hay otros ejercicios, les voy a pegar también este enlace para que lo vean, porque hay otros ejercicios que personas que han hecho cosas en el club de programación. Pues, especialmente para esto quería mostrarles este.
Y incluso yo escribí un artículo sobre visualización de datos que menciona algunas cosas sobre esta idea de, por ejemplo, aprovechar la lógica de Avi Warburg para crear visualizaciones que son propias de las humanidades. Entonces, si les interesa, también les puedo pasar este artículo. Bueno, entonces, espero que esta presentación súper rápida no haya sido demasiado atacada, atropellada. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo, alguna cosa que quieran saber, que quieran entrar más en detalle, que quieran comentar? Danilo, sí. Sí, no, primero agradecerte, Sergio, por la charla, pues porque si bien ya conocía cosas de tu trabajo, pues no sabía la potencialidad que tenía Aventura GS y el trabajo que has adelantado, pues que me parece admirable, pues porque ya lo llevas muy avanzado, incluso en esa cuestión de la beta que estás haciendo para personas que no saben programar, pues que también puedan utilizar la librería, pues me parece genial, pues y incluso lástima pues que tenemos poco tiempo, pero podríamos programar, si así lo consideras, para después un taller como utilizando ya la herramienta, pues que creería que estaría interesante como tener esa segunda parte, porque realmente yo quedo pues como eh, con ganas de más, ¿cierto? Y una cosa que te quería preguntar, pues, o bueno, tenía dos preguntas, y una que tenía que ver con algo que ya mencionabas al principio de la presentación, era pues como, ¿cómo podríamos diferenciar esto de la literatura con las novelas visuales de los videojuegos o estas aventuras visuales de los videojuegos? Pues, pero, o cuáles serían esos límites que habría que trazar allí, ¿cierto? Y lo otro, viendo pues los avances, los últimos avances con inteligencia artificial, pues cómo piensas que se podría enriquecer este tipo de trabajos con herramientas de inteligencia artificial. Listo. Bueno, yo creo que establecer límites está bien hasta cierto punto, pero en realidad los bordes entre una cosa y otra son difusos, ¿no? O sea, las novelas visuales de los videojuegos yo diría que son literatura, hasta cierto punto, ¿cierto? Porque pues las categorías y los términos no, como decía William James, que decía como que hay un ardid, el filósofo William James, hay un ardid racionalista en poner el nombre de las cosas primero que la existencia de las cosas. Entonces es como, las categorías son útiles siempre y cuando a mí me sirvan para entender las cosas, pero decir como, no, esto ya no es literatura porque no tiene tales cualidades, creo que no importa tanto. Lo que importa es que exista como pues efectivamente un gradiente de formas diferentes de hacer cosas y de repente si esta cosa está en el gradiente está más cerca de la literatura electrónica, pues yo lo llamo literatura electrónica, y si está más cerca de la lógica típica de los videojuegos, por ejemplo, que tiene simulaciones en 3D y simula la física de un mundo, pues tal vez lo llamo videojuego. Y si está en la mitad, pues creo que no importa tanto si es una cosa o la otra, ¿sí? Siempre y cuando como que en mi entendimiento funcione para algo. Pero yo entiendo, claro, que ponerle nombres a estas cosas pues es necesario, pero creo que tampoco importa tanto al final como lo llame. Incluso en algunas circunstancias yo podría llamar a esto literatura electrónica, y en otro caso podría llamarlo videojuegos, ¿cierto? Si estoy aplicando una convocatoria de videojuegos, por ejemplo. Y sobre la inteligencia artificial, pues yo personalmente tengo sentimientos encontrados con estas cosas de inteligencia artificial, porque, claro, yo no soy como ingeniero de sistemas, ni sé como tantas de estas cosas técnicas, sino que mi aproximación a la programación ha sido como una aproximación más desde el arte, que es pues mi formación. Y una cosa que a mí me interesa es cómo poder entender cómo funcionan los algoritmos o entender cómo funcionan los procesos que uno está haciendo. Y un problema que tienen estas redes neuronales artificiales, por ejemplo, o esta inteligencia artificial, es que son como unas cajas negras que no son
entendibles y explorables, ¿cierto? O sea, son efectivas. Por ejemplo, uno puede usar corpus de textos grandísimos para crear un clasificador de partes del discurso, pero después no sabemos cuál es la lógica que está utilizando esta inteligencia artificial para hacerlo. Entonces, mi aproximación particular normalmente a la programación ha sido más como incluso desde las ciencias de la computación de los 90, del 2000, que es más precaria, que es como más como un ejercicio de cómo la inteligencia humana resuelve problemas que después puede plasmar en algoritmos de inteligencia artificial que son podemos manipular ni entendemos bien cómo funciona. Entonces, a mí me interesa más ese otro lado, ¿sí? Y por eso me interesan más estas cosas que son como relativamente sencillas, que no utilizan esos grandes bases de datos, sino que son como, bueno, como con una idea súper sencilla que es una imagen en la que yo puedo escoger opciones y navegar a otro lado, puedo como desenvolver una potencia de significado grande para una persona. Bueno, sobre eso podría decir más cosas sobre la inteligencia artificial, pero bueno, como para responder así la pregunta. No sé si alguien más, creo que alguien más había levantado la mano, pero no alcancé a ver. Sí, por aquí. Sergio, muchas gracias, muy interesante la presentación, muchas nuevas coordenadas. Se me ocurre algo. Ahora, cuando estabas mostrando la estructura del cuento o el texto narrativo, inicio, nudo, desenlace, por ejemplo, cuando se alimenta esa selección, digamos, de posibilidades, se podría aprovechar los avances del estructuralismo, por ejemplo. Introducir aquí una analepsis, aquí una prolepsis, hacer uso del cronotopo de Bakhtin, utilizar esas estructuras fijas que ya se han encontrado de la literatura europea, por ejemplo. Esas estructuras se pueden introducir para seleccionar y que produzcan otro texto. Sí, eso sería un ejercicio súper interesante. Por ejemplo, no sé, inventar una gramática que siga el cronotopo apuleyano de Bakhtin, ¿cierto? Entonces yo creo como una gramática del asno de oro, Sí. ¿cierto? Un personaje que se transforma en otra cosa y que tiene unas aventuras y luego cuando vuelve a su forma original aprendió y cambió y se volvió mejor persona. Y entonces yo podría crear un generador de cuentos apuleyanos en el que en vez de que yo ya decida que el personaje se convierta en un asno, la cosa en la que se convierta se escoja al azar, ¿cierto? O sea, se convierte en un asno, o se convierte en un marciano, o se convierte en otra cosa. Y efectivamente eso sería un ejercicio súper interesante, cómo poder crear, por ejemplo, un generador de cuentos apuleyanos, siguiendo como este cronotopo de Bakhtin. Y desde Aventura se podría hacer eso, así como se puede hacer como el generador de horóscopos, ¿cierto? Que Sí. sería como una estructura narrativa, el horóscopo tiene una lógica y tiene unas partes. Yo podría crear un generador de textos de cuentos caballerescos, no sé, de alguna, ¿sí? Entonces, sí, esa es una potencia que puede tener, por ejemplo, esta librería para hacer ese tipo de cosas. Qué bien, porque entonces todo el avance del estructuralismo, solo pensar en el diseño interno de la obra literaria, se puede traducir en otra obra literaria según lo que acabas de comentar, Sergio. No, muy Sí. bien, me interesaría mucho. Y te extiendo la invitación que hizo ahorita Danilo, pensar un taller para construir un taller de creación de historias con la aventura.js. Buenísimo, chévere. Sería muy genial. Sí, Muchas tenemos Como que otra cuadrarlo. pregunta. Sí, Entonces, por ejemplo, con lo que tú planteas, ese término de literatura, pues el término de literatura dentro de la literatura o la literatura electrónica no es como tan importante, ¿cierto? Sino que es más importante qué se hace con las nuevas herramientas. sí, totalmente de acuerdo. Incluso, es que lo importante es cómo esto es significativo para alguien. Incluso la Ajá. herramienta tampoco es tan importante porque a veces uno como que se engolosina con las herramientas, pero en realidad pues no podemos perder de vista es para qué queremos hacer esto, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer con estas herramientas? Y creo que eso es parte como de la lógica humanista, ¿no? ¿Qué es significativo para nosotros como seres humanos? Y si la herramienta nos sirve para que eso sea significativo, pues excelente. Si no, pues no importa tanto. Solo para explicar eso que acabé de decir es,
Em, por ejemplo, a veces cuando se habla de transmedia, como que hay un deslumbramiento por las herramientas, ¿cierto? Esto va a tener inteligencia artificial, va a tener realidad aumentada, va a tener un montón de cosas, pero al final las personas como que no usan eso, ¿cierto? No les gusta, no les interesa. mm, Entonces existe, por ejemplo, un discurso tecno-optimista de, sí, la realidad aumentada va a cambiar la forma en la que la gente actúa, y luego cuando se ponen en juego esos objetos, a la gente no le interesa porque es como engorroso, porque es como complicada la interfaz. Entonces, esos tipos de cosas no están logrando ser significativas. Eh, entonces, la herramienta no es realmente lo importante, sino, por ejemplo, ya que estábamos viendo el caso de los montajes visuales que hacía Juan Felipe Urueña, lo importante es cómo eso, por ejemplo, puede servir para estudiar la iconografía de la colonia. Y si la herramienta no sirve, pues yo la descarto. Lo mismo, si el término literatura electrónica no es lo que comunica lo que yo necesito, pues utilizo Ujú, otro término, pero ya, ¿cierto? No, lo que importa es qué hago con eso, como decías hace un momento. ujú. Ah, ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé, ¿alguien más? Pues yo tengo una última, pues ya es más curiosidad, que me quedé pensando en en la lógica que hay detrás de esta gramática que creaste para generar las imágenes de los robots. Sí, podrías dar unas puntadas de la lógica detrás. Listo, sí. Digamos que la lógica de estas gramáticas libres de contexto está originalmente basada en las teorías de Noam Chomsky, ¿cierto? Yo no soy lingüista, no podría entrar en disputas acerca de si Noam Chomsky tiene la razón o no sobre el lenguaje de los seres humanos, pero por lo menos la, la teoría de Chomsky ha servido mucho para desarrollar cosas en computación, para desarrollar lenguajes de programación, para desarrollar, bueno, un montón de cosas que, por ejemplo, como cosas que detectan las partes de un lenguaje de programación. Y entonces, a partir de ahí, pues surge esta teoría de las gramáticas libres de contexto, que es lo que yo les estaba contando hace un momento, ¿no? Está un orden, o sea, unas opciones, y está una sintaxis, que sería el lugar que ocupa cada posibilidad, cada posible bolsita, como ponía yo como metáfora. Entonces, en el generador de imágenes eh, sucede exactamente lo mismo. Hay como una sección, que es sección de posibles cabezas, y entonces en esa sección eh, se ponen opciones de cabezas, y luego el generador lo que hace es simplemente escoger una cabeza. Les voy a mostrar aquí muy rápido porque, pues bueno, hagamos aquí un ejemplo rapidísimo. Esta interfaz que hice, ¿ya están viendo la pantalla de Sí. diagrama? Esta interfaz sirve para crear un generador de imágenes, y creo que eso ayuda a entender mejor lo que pregunta Daniela. Entonces, primero yo defino una estructura, entonces voy a entrar a este primer paso, que es la estructura. Aquí yo puedo escoger las dimensiones de mi imagen y el número de secciones, o sea, el número de bolsitas, podríamos decir. Entonces voy a escoger, por ejemplo, 3 secciones. Y ahora puedo definir en qué lugar va a ir cada sección. Por ejemplo, supongamos que yo voy a crear un generador de caras. Entonces, esta sección son los ojos, esta sección es las narices, y esta sección es las bocas. Entonces, lo puedo poner donde yo quiera, ¿cierto? Aquí ya estoy definiendo como la sintaxis de la cara. Entonces, la sintaxis es que primero están los ojos, luego la nariz y luego la boca. Y aquí incluso puedo dejar una guía como para más o menos saber dónde quiero que vayan cada cosa. Esta guía no va a quedar al final, simplemente es como una referencia. Ahora puedo pasar al siguiente paso, porque ya hice como la parte sintagmática de mi gramática visual. Entonces puedo avanzar, puedo decir, listo, ya hice esa parte. Ah, bueno, y le puedo poner nombres. Entonces será boca, nariz y ojos. Y ahora puedo dibujar ojos. Entonces aquí tengo esta parte,
sistema para dibujar, aunque también se puede usar dibujos de otra, hechos en otro programa. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dibujar una opción de ojos. O sea, este es un elemento paradigmático de los ojos. Entonces puedo añadir esos ojos a mi gramática. Ahora voy a dibujar otros ojos diferentes. Y ahora voy a dibujar otros ojos. Listo. Ahora puedo pasar a las narices. Entonces puedo dibujar distintas narices. Y ahí tengo varias opciones de narices. Cada vez que hago clic en el mouse la estoy agregando, ¿no? Y luego puedo dibujar varias bocas. Entonces voy a dibujar esta boca feliz, triste, seria. Listo. Entonces ya creé tanto mi sintaxis, que son las partes donde iría mi gramática, o las partes donde irían mis opciones, como mis opciones, o sea, la parte paradigmática. Y ahora puedo avanzar una vez más. Y aquí tengo un generador. Entonces cada vez que yo hago clic en la cara, se recombinan esos elementos. ¿Sí ven? Entonces a veces escoge unos ojos, a veces escoge otros, y así. Y entonces ahí ya, pues esa es la lógica detrás del generador de imágenes. Lo que pasa con los robots es que no dibujé las partes con este sistema tan simple, sino en Photoshop, así, con todas las de la ley. Pero también se pueden cargar esas imágenes aquí en este generador. Entonces, pues, nada, esa es la lógica detrás de este sistema. No, genial, genial. Muchas posibilidades surgen de ahí. Sí, claro. Creativas. Se puede combinar con texto, por ejemplo. Claro. Mm. Pues sí, y pues sí, pensando, pues digamos también, por ejemplo, en la literatura infantil y juvenil, que es la que más se Claro. acompaña a imagen-texto, pues también se podrían hacer muchas cosas con esto. Sí, sí, sí. No, por eso yo quisiera es que ustedes se apropien de estas herramientas y que creen cosas que, pues, para poder ver qué posibilidades tienen. Entonces, esa es mi invitación, como si les interesa cualquiera, podemos organizar el taller y podemos, pues, probar cosas que puedan ser relevantes para ustedes, significativas, como decía hace un rato. Listo, sí. No, genial. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a ustedes, Sergio, muchas gracias por la conferencia, por la información, coordenadas muy nuevas, nuevos hilos que perseguir, e información bastante interesante. Y sí, queda pendiente esto del taller. Muchas gracias, la verdad. A todos ustedes, muchas gracias por asistir a la primera agenda del Exploratorio de Humanidades Digitales y los invitamos para la próxima conferencia el 29 de agosto, dirigida también por un estudiante recién graduado de la maestría en la Universidad de Antioquia, de Transcribus, una experiencia con la exploración con esta aplicación para realizar análisis paleográfico de textos de Manuel Quintín Lama. A todos ustedes, muchas gracias. De nuevo, Sergio, extender los agradecimientos y nos vemos en 15 días. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de mañana. Gracias, Adiós. hasta luego. Sergio, Hasta luego. muchas gracias por la charla y por tu disposición y quedamos pendientes de programar el taller. Entonces, sí, seguimos pues hablando para activar el trabajo conjunto entre el exploratorio y la red. Listo, buenísimo. Bueno, que tengan buen día. Que Ahí estés nos bien, hablamos Sergio. entonces, Daniel. Chao. Listo, seguimos hablando, que estés bien.